Antes de partir, me gustaría empezar con unas preguntas. ¿A quién no le han contado alguna leyenda? ¿Quién de ustedes no se ha interesado en alguna leyenda? Al visitar algún lugar rural y permanecer en este por al menos una noche, ¿no le han contado alguna leyenda local? ¿Conocen la leyenda de La Llorona? Bien, pues aquí hablaremos sobre distintas leyendas de nuestro querido México. Para empezar, hablaremos sobre qué es una leyenda. Una leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Consta de un relato basado en un hecho o personajes reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Supongo que todos los presentes conocen al menos una leyenda de nuestro país, como la leyenda del charro negro. Esta nos cuenta sobre un hombre que viene de familia pobre y al perder a sus padres y no tener nada más que ambición por tener dinero, decide vender su alma al diablo. ¿O han escuchado hablar sobre la leyenda de la Pascualita? Es muy conocida en el centro de Chihuahua, pues habla sobre un maniquí de la calle Victoria, que llama la atención de cada persona que pasa, ya que posee rasgos más que reales y detallados, que en serio nos hace pensar dos veces si en verdad es una figura de plástico. Una novia de los años 30 fue picada por un alacrán el día de su boda. El animal logró escabullirse en su vestido, haciendo que perdiera la vida de manera sumamente trágica. Su madre tenía un negocio de vestidos de novia y tomó la decisión de embalsamarla. Conmocionada por la pena, decidió poner a su hija en el exhibidor, vestida de novia, y cumpliendo así el sueño de casarse. Podríamos hablar también sobre las leyendas como las brujas, los duendes o los nahuales. ¿Quién de ustedes no ha escuchado algún relato sobre alguno de estos seres legendarios? ¿A cuántos de sus conocidos o familiares no les ha sucedido una experiencia con estos seres? Muchos de nosotros, o conocidos de nosotros, conocen al menos una leyenda de nuestra vida. Esta pudo ser contada de generación en generación. Les contaré algo que le sucedió a un familiar mío en su niñez. Cuando era pequeño, mi madre me contó que escuchó a La Llorona. Les relataré a lujo de detalle su experiencia. Mi madre es del estado de Michoacán. Viene de una familia humilde pero sumamente feliz y con muchas ganas de superarse. Ellos vivían en una casita de materiales como lámina y madera. Aunque la casa fuera humilde, mi abuela la tuvo muy bonita y muy cuidada hasta sus últimos días de vida. La casa se encuentra al lado de un río un tanto caudaloso. Un río muy bello, rodeado de plantas y árboles, donde ella solía jugar con sus hermanos, pero que en días de lluvia se vuelve peligroso por la subida creciente del agua. Mi abuela estaba embarazada, y a pesar de ello, ella trabajaba elaborando servilletas tejidas y más artesanías tejidas. Remendaba ropa y más cosas en las que implicara tejer. Y mi abuelito trabajaba grandes jornadas en el campo. En muchas ocasiones le tocó trabajar por la noche para poder llevar un mayor sustento a su familia. Y una noche como estas, pero llena de lluvia, fue cuando todo sucedió. Esto es lo que mi madre contó. La historia que contaré en este día corresponde a la etapa de mi vida cuando tenía aproximadamente 7 años. Recuerdo el día en que aproximadamente era la medianoche o pasaba la medianoche. Mi madre estaba por dar a luz y salió en la noche mientras yo estaba lloviendo. Me dejaron al cuidado de mi sobrino mientras regresaba mi madre y me quedé acostada junto a él. La tormenta se intensificó y fue cuando escuché a lo lejos un lamento semejante como el alarido de un animal muy lastimado y espeluznante. En ese tiempo, o en esa época, vivía en el estado de Lombardía, Michoacán de Ocampo. Era un pueblo pequeño. En ese tiempo tal vez contaba con una población de más de 1000 habitantes aproximadamente. Vivía a orillas de un río caudaloso y lleno de árboles, por lo tanto escuché el hada del alarido. Este se escuchaba cerca del río. Por el ruido del agua, en algún momento lo confundí con este. Además, el del ruido exagerado que hacía la lluvia sobre nuestro techo de lámina, terminé confundida. En algún momento de estos, los lamentos se escucharon primero muy lejanos y posteriormente los escuché muy cercanos. Muy cerca de mí, como si estuviera el alarido en mis oídos, como si este lamento estuviera justamente al lado de mí. Sentí que los pelos del cabello se me erizaron, y me aterré de tal manera que me paralicé. Cuando por fin pude moverme, pellizcaba a mi sobrino para que despertara, y al menos sentirme acompañada con él. Aunque lo pellizcaba fuertísimo, no despertó. Poco a poco fui escuchando el lamento cada vez más lejos hasta que se perdió en el río. Muchas personas han escuchado el lamento de la Llorona, confirman que solamente suelta un grito muy lastimoso y escalofriante, y no grita nada sobre sus hijos como lo pintan en las películas o en la televisión. La leyenda de la Llorona tiene una enorme pluralidad de variantes, con generalidades y particularismos propios de muchas zonas geográficas. Esta tiene inicios prehispánicos, mexicas y mayas, y en la manera de varios personajes con propiedades semejantes, presentes en las cosmologías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de manera oral de generación en generación, hallándose relatos usuales, pero con distintas imágenes, emblemas y símbolos, a lo cual le da la leyenda rica en pluralidad cultural. A lo largo de la era colonial, las generalidades de la leyenda tomaron forma,
Y por medio del tiempo, la leyenda de La Llorona se convirtió en una leyenda conocida de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore de muchas naciones. Es así como tienen la posibilidad de hallarse aspectos de dichos espectros en numerosas civilizaciones precolombinas, que de vez en cuando, con la llegada de los colonizadores españoles, fueron aceptando aspectos habituales gracias a la extensión al dominio hispánico sobre el conjunto de las naciones. La leyenda es una historia que tiene referentes míticos en el cosmos prehispánico, que instauró su drama y su cortejo imaginario y angustiante en el orden colonial. Para explicar el origen de la leyenda de La Llorona, se han propuesto tres vertientes principales. Un enfoque literatista, es decir, los hechos ocurrieron realmente. Una mujer mató a sus propios hijos y a partir de allí la historia se fue contando una y otra vez hasta convertir a la mujer en fantasma y a la historia en una leyenda. Un abordaje ebemerista, es decir, donde un método se supone sobre la historia real con referentes en concretos. Es el caso, por ejemplo, en el que el mito de la diosa Cihuacóatl se superpone con la historia de la Malinche. Y finalmente, un enfoque parabólico, que tiene una lectura apologética y simbólica, con un sentido oculto, en el que la historia surge con una forma de dar voz a sectores silenciados, en este caso, los indígenas durante la conquista y la colonización. La leyenda de La Llorona toma forma a lo largo de la colonia de España en América, puesto que, a los precedentes prehispánicos, se suma la contribución de España para entablar el mito como tal, convirtiendo a La Llorona en uno de los primeros signos del mestizaje. Gracias a la naturaleza de las tradiciones orales y el folclore, es viable que la leyenda nativa de La Llorona pasara de los nativos a los españoles, los cuales le añadieron sus propios recursos según sus mitos, y que después de la leyenda, ya con recursos españoles, pasara de nuevo a los nativos, que volvieron a integrar sus propios recursos. La leyenda de La Llorona es una narración de una mujer blanca, o mujer de agua, asociada a ciertos sitios de poder, y que tiene una naturaleza infernal ocular. Esto genera una construcción de diferentes variantes, donde las diferencias son apenas aparentes, ya que en el fondo la historia es la misma, la figura fantasmagórica de una dama vestida de blanco que recorre los ríos intentando encontrar y llorando a los hijos que perdió. La mayor parte de los relatos concuerdan en que la dama asesinó a su hijo o a diversos hijos, ahogándolos en el flujo de agua, razón por la cual es maldecida y solloza eternamente por el dolor que esto le causa. Los recursos más constantes son la dama de largos cabellos negros, el grito desgarrador, el vestido blanco y el agua. Más que una leyenda se podría dialogar sobre la vida de una multitud de leyendas de La Llorona, que se van ramificando a lo extenso y ancho del continente, producto de los localismos y de varios puntos del folclore de cada territorio. No obstante, la leyenda de La Llorona ha pasado del relato folclórico al campo de la leyenda urbana, donde se destaca una perspectiva más mediática y actualizada, llena de truculencias y efectismos macabros, dejando de lado el simbolismo con el fin de crear un efecto más visceral. En versiones de México y Centroamérica, es común que los relatos de origen de La Llorona mencionen su etnia, su linaje, su situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el de los hijos. Generalmente el relato está situado en la época inmediata a la conquista española, en los primeros años de la colonia, aunque en otras versiones, en épocas más recientes, la mujer puede ser una indígena, una mestiza o una española, amante de un conquistador español o un señor de la alta alcurnia. En México, esta indígena, llamada Luisa, se enamora de un don Nuño de Montes Claros que la abandona, y ella en venganza apuñala a los tres hijos que tuvieron. La mujer es quemada o colgada y se convierte en la Llorona, que vaga por las calles de la Ciudad de México, llorando su tragedia y penando en busca de sus hijos.